Informativo CDC, otro compromiso con la región. Volvemos al informativo CBC y ya para nuestro segmento principal hablaremos sobre la gestión del riesgo y cómo la planificación salva vidas. Para esto, para explicarnos todos estos conceptos, tenemos con nosotros a Omar Alberto Chávez Moncayo, él es ingeniero civil de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Ingeniero, bienvenido nuevamente al informativo CBC. Gracias por la invitación y aquí estamos para compartirles lo que ha sido la experiencia en estos 34 años de funcionario de la entidad. Bueno, ingeniero, esta frase la conoce muchísima gente, pero muy poca en realidad sabe de qué se trata. ¿Qué es la gestión del riesgo? Si el riesgo es la cuantificación de las pérdidas probables ante la ocurrencia de un evento potencialmente peligroso, la gestión del riesgo es todo aquello que le apunta a el conocimiento del riesgo, a la reducción del riesgo y al manejo del desastre con miras a ofrecer mejor calidad de vida, seguridad para sus habitantes y sus viviendas y propender por un desarrollo sostenible. Usted nos habla de varias cosas: prevención del riesgo, atención del riesgo, manejo del desastre. Digamos que esos son ya palabras mayores y uno sí ha escuchado hablar del tema. Pero ¿quiénes participan ahí? Y, por ejemplo, particularmente la CBC, ¿qué tiene que ver? Bueno, a ver, la gestión del riesgo, consecuente con la ley 1523 que aparece en el año 2012, vincula a la gestión no solamente a la institucionalidad nacional, regional, local, sino también a los habitantes. Todo mundo tenemos que aportar frente a la gestión del riesgo. Y nosotros como entidad ambiental, pues desde luego, tenemos que reconocer que somos la entidad que conoce mayormente el territorio y podemos insumar desde ese conocimiento elementos e información que les sirva a los entes territoriales para el dimensionamiento de ese conocimiento y de esa reducción. Bueno, en este orden de ideas es importante decirle a la comunidad de qué forma se trabaja en la articulación, de qué forma se hace la articulación de estas instituciones para trabajar la gestión del riesgo en el departamento del Valle del Cauca. Bien, a nivel departamental, el escenario por excelencia para trabajar la gestión del riesgo es el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo, cuya coordinación, pues desde luego, está en la gobernación. Es ahí en donde se convoca a todas las entidades, de una o de otra manera, a que participen y de manera coordinada busquemos trabajar en pro de brindar esa oportunidad de que la comunidad cada día ojalá pudiera tener menos riesgos en el contexto o en la implementación de su desarrollo. En marzo del 2014, un derrumbe en la vía Tenerife provocó la muerte de 2 personas. Este año se ha vuelto a presentar deslizamientos y la autoridad ambiental ha hecho recomendaciones para evitar una nueva tragedia. La vía que comunica a los habitantes de las veredas que pertenecen al Cañón del Chinche, zona rural de Palmira, desde el año 2014 se han visto afectadas por un derrumbe que incluso ocasionó la muerte de 2 personas en marzo de ese año, además de la destrucción de una vivienda y la obstrucción total del corredor vial. Actualmente en el sector se siguen presentando deslizamientos, lo que llama la atención de los comités de gestión del riesgo. Debido a la ola invernal que se está presentando en este momento, ese sector es bastante lluvioso, donde han habido algunos desprendimientos de rocas y en este momento pues hay bastante tierra suelta que donde se presenten precipitaciones altas vuelve a taponarse la vía. Ante esta situación, se han hecho recomendaciones tales como restringir en algunos horarios el tránsito vehicular, monitorear de manera permanente la zona, sobre todo en temporada de lluvias, pues la escorrentía puede incrementar la amenaza de más deslizamientos. La saturación del suelo hace que las laderas de las montañas se derrumben, contribuyendo a la formación de crecientes súbitas y violentas al bloquear el cauce de los ríos o quebradas.
por lo cual la ubicación de viviendas en las márgenes de los ríos y zonas de ladera inestables son consideradas de vulnerabilidad y de riesgo. Bueno, estas son muy buenas recomendaciones para toda la comunidad, pero ingeniero, demos algunos ejemplos de cómo trabaja la CBC exclusivamente en este tema. Bueno, a ver, yo pienso que en este programa lo más importante es reconocer que en la gestión del riesgo hay intervenciones estructurales y no estructurales. Las intervenciones estructurales tienen que ver con todo lo que que alude a las obras de ingeniería. Y las no estructurales, que son las intervenciones blandas, tienen que ver con todo lo que hace alusión a la reglamentación del uso del suelo. En ese sentido, la CBC, uno de los fuertes que hoy en día cumple en términos de su función es asesorar a las administraciones municipales en el tema y la inclusión del tema en el ordenamiento territorial. Es ahí, en el ordenamiento territorial, en donde nosotros mayormente podemos asesorarlos a efecto de que se identifiquen las mejores áreas, por ejemplo, para las áreas de expansión urbana. Y para aquellas que ya teniendo riesgo, entonces tratar de proponer las obras de mitigación correspondiente. Pero es ahí, en ese aspecto de la asesoría y lógicamente de la concertación de los planes de ordenamiento territorial, en donde a mi criterio es en donde podemos focalizar más este tema de la gestión del riesgo. En los últimos días se han presentado derrumbes y deslizamientos. Vimos en el noticiero la autopista Cali-Medellín, vimos también sismos fuertes en Italia, antenoche 2 sismos menores en Colombia. Entonces, ¿cómo se aplica la gestión del riesgo en estos casos? Cuando ya sucede un evento potencialmente peligroso, los procesos de la gestión del riesgo, que como ya los mencioné, incluyen el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo del desastre. En este caso, por ejemplo, cuando suceden ya las situaciones, viene a aplicarse el concepto del manejo del desastre. Y ese manejo del desastre no es caprichoso, espontáneo, sino planificado. De alguna manera es trabajar previo al desastre para que todas las entidades de socorro y sin desconocernos nosotros podamos participar de ese evento que es doloroso, para que lo que se pueda brindar sea coordinado en virtud de disminuir en esas condiciones mayores afectaciones. Ingeniero, ¿creeríamos nosotros entonces que estos cambios de clima también inciden en la gestión del riesgo? Claro que sí, es que, por ejemplo, hablando de los deslizamientos, las crecientes de los ríos y sus inundaciones, todo proviene de la lluvia. Y si estamos en temporada invernal, la lluvia es el detonante de los deslizamientos y de las inundaciones. Por lo tanto, este momento en que estamos en el segundo periodo, en el segundo semestre del año, es, digamos, el periodo lluvioso, uno de los 2 periodos lluviosos en el año en nuestro territorio. Y tenemos que estar muy prestos a estas situaciones para que, en donde se conoce que suceden estos eventos, pues hayan acciones que minimicen la posibilidad de afectaciones o incluso pérdidas de vidas humanas. En diferentes conferencias yo lo he escuchado a usted hablar sobre los riesgos son consecuencia del uso y ocupación insostenible del territorio y de un aprovechamiento insostenible de los recursos naturales. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, son 2 cosas. Los ríos creemos que solamente son el cauce que normalmente estamos acostumbrados a mirar, y no es así. Cuando el agua no cabe dentro de un cauce, sale a ocupar los terrenos marginales. Y si nosotros construimos sin habilitar previamente eso, pues nos vamos a ver abocados a sufrir las consecuencias. Y de ahí que lastimosamente la comunidad dice, el río me está afectando, se me metió el río, cuando, digamos, la razón sería, usted se fue a meter dentro de una área que le corresponde a ese río. Igualmente, entonces, el aprovechamiento de los recursos naturales
Por ejemplo, el corte de madera, para decirlo de alguna manera, podría llevar al traste con el efecto de esponja que hace esa cobertura vegetal sobre una cuenca, de retener las aguas cuando está lloviendo. Si ese efecto de retención se pierde, entonces lo que nosotros ante una lluvia debemos esperar es que en la parte baja se estén presentando inundaciones cada vez más grandes con mayores afectaciones. De ahí que el aprovechamiento insostenible de los recursos naturales va a contribuir a esos efectos de afectación a la comunidad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nos quedó muy claro que es la gestión del riesgo y todas las recomendaciones. Gracias por venir. Con mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También puedes seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.